Bien, en este video les voy a comentar ahora cómo calcular el determinante de una matriz 4×4. Vamos a hacerlo eligiendo alguna de las filas o alguna de las columnas de esa matriz, mediante lo que es la regla general del cálculo del determinante. Hay que tener en cuenta que con esta regla general del cálculo del determinante lo que haces es tomar cualquiera de las filas o cualquiera de las columnas de la matriz y básicamente hacer la sumatoria de la multiplicación de cada una de las entradas de esa fila o esa columna, multiplicadas cada una de ellas por su respectivo cofactor. Recordemos que el cofactor era aquel valor del determinante que se obtenía de suprimir o de eliminar la fila y la columna en donde se ubica la entrada, ¿verdad? Y a ese determinante ya fuera dejarle el mismo signo o cambiárselo, todo dependiendo de la paridad del número de fila más el número de columna. Para verlo en términos más sencillos, acá yo tengo un ejercicio en donde vamos a ver que se simplifica bastante debido a la presencia de varios ceros que pueden estar viendo ustedes en este momento en la matriz. Entonces, si yo fuera a hacerlo en una matriz que no tiene ningún solo cero, toca escoger cualquier fila o cualquier columna. Y la regla general me dice que con la fila o columna que yo vaya a trabajar, pues va a tener que sacar la multiplicación de las 4 entradas de la fila o de las 4 entradas de la columna por sus respectivos cofactores. Y es un trabajito, un bretecito un poquito largo. Pero bueno, en este caso nos podemos valer de los ceros para poder reducir esa cantidad de cálculos a un poquito menos. Entonces, en este caso, la idea, y en cualquier otro que ustedes hagan, la idea siempre es buscar aquella fila o columnas que ojalá tenga la mayor cantidad de ceros, porque entre más ceros tenga la fila, menos cálculos hay que hacer. Entonces, acá podemos ver que hay varias filas o columnas que nos pueden servir. Y hay una columna en particular que es la que nos sirve aún más, que es la segunda columna. Ustedes pueden ver que solo tiene un elemento que no es cero. Aquí podemos ver, por ejemplo, la tercera fila que tiene 2 ceros o la cuarta fila que tiene 2 ceros. Entonces, podemos trabajar en realidad con cualquier fila o cualquier columna. Si usted quiere trabajar con cualquiera, así sea ninguna o una que no tenga ceros, pero siempre apelen a la simplicidad y a la eficiencia en este tipo de casos. Aquí podemos ver que si escogemos la segunda columna, tenemos que tener en cuenta algo relativo a los signos, que es una parte que a veces puede causar un poquito de confusión, porque cuando se sacan los cofactores hay que tener en cuenta que, como se indicó previamente, el número de fila y el número de columna al sumarse, si me dan par o impar, eso me determina si preservo signo o lo cambio respectivamente. Entonces aquí podemos ver que esto es la primera fila y la segunda columna, entonces 1 más 2 me da 3 que es negativo, 1 más 2 que es 3 que es impar, entonces aquí tengo que empezar con negativo. Entonces aquí voy a empezar con menos y por ende ahí voy alternando signos, luego aquí sigue más, menos y más. Entonces en este caso tiene que tener mucho cuidado porque la gente tiene la costumbre de empezar siempre con signo positivo y no, ¿verdad? Signo positivo se empieza si usted arranca con la primera fila, la primera columna generalmente, o con alguna fila o columna donde dicho número de filas más número de columna me dé par. Aquí no, aquí estamos empezando desde acá, que es fila 1 y columna 2, 1 más 2, 3, como vimos antes es impar, empezamos con menos y alternamos. Entonces en este caso yo debería poner 0 multiplicado por el determinante que queda al tachar la fila y la columna del 0, pero 0 por lo que me dice determinante 0, no lo pongo. Lo mismo va a pasar con este 0 multiplicado por el determinante que queda al tachar su fila y su columna, no hace falta agregarlo, lo mismo para este otro caso de acá. Solo hay que agregar en este caso un determinante y tienen que tener cuidado, porque deberían ser hasta 4 determinantes. Como hay 3 ceros, quiere decir que hay 3 determinantes que no se van a poner y nos queda solamente uno, que sería el que va a quedar de tachar la fila y la columna, en donde se ubica justamente este 1. Vean que aquí, al hacer la eliminación de esa fila y de esa columna, pues nos van a quedar arriba 1 menos 1, 2, luego que me queda menos 3, 2, 0, y por último me queda menos 1, 0, menos 5. Ya pasamos de tener un determinante 4×4, en este caso tener un solo determinante 3×3, porque aquí tenemos 3 ceros, ¿verdad? Un error muy frecuente es que la gente pasa de un 4×4 a un 3×3, pero eso no siempre ocurre. Recuerden que puede quedar hasta 4 determinantes 3×3, pero esos 4, aquí se nos fueron 3 por la presencia de esos ceros. Ya ese 3×3 usted lo puede hacer también eligiendo alguna fila o alguna columna, o en este caso simplemente con lo que sería la regla de Sarrus, para hacerlo un poquito más rápido y sencillo. Entonces vamos a aumentar con lo que sería la primera columna como la cuarta y la segunda como la quinta. Y hacemos los 3 cruces en diagonal. Aquí tengo menos 10. Hacemos aquí que este me da menos 10. Luego me va a quedar, qué bonito, porque esto me va a quedar 0. La otra también me va a quedar 0, hagamos las dos de una vez. Estas dos me van a quedar 0, ¿verdad? Menos 10, la multiplicación de estos 3,
0 la multiplicación de esos 3 y 0 la multiplicación de esos 3. Y ahora con las del otro lado, que cambian de signos, aquí tendríamos la multiplicación de esto, me va a quedar 2 por 2, 4 y 4 por menos 1, menos 4. Entonces ponemos aquí menos 4. Luego tenemos 0. Poner con menos 0. Y aquí tendríamos menos 5 por 3, que es menos 15, y menos 15 por 1 son 15. Entonces hay que restar 15. Y bueno, el resultado de esto, tenemos 3 ceros, sería menos 10 más 4. Eso me va a quedar menos 6. Y menos 6 y menos 15 me va a quedar como total menos 21. Ese sería el resultado del determinante de esta matriz. Y como les repito, en este caso sería bastante fácil porque había una columna que solo un número no era 0 y todos los demás sí. Entonces eso me reducía. En vez de tener que hacer esto 4 veces, hacerlo solamente una. Ahorramos muchísimo trabajo. Usted puede haber elegido alguna de estas filas que tenían 2 y entonces ya no eran dos, no era un solo determinante, eran 2, un poquito más de trabajo. Usted hubiera agarrado alguna de las filas que tienen solo un 0, entonces hubiera tenido que sacar 3 determinantes como estos. Y si hubiera agarrado alguna fila que no tuviera ni un solo 0, aquí todas tenían por lo menos uno, pues le hubiera tocado sacar 4 determinantes, era muchísimo más cansado. Entonces siempre, para ese tipo de determinantes, apelen siempre a la eficiencia, busquen aquella fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posible, porque así se les va a hacer menor la cantidad de cálculos que haya que realizar. Y por supuesto, ya llegados a este punto, pueden aplicar una herramienta más sencilla como lo que sería la regla de Sartre. No tienen que andar haciendo la regla otra vez de escoger fila o columna. Se puede hacer perfectamente, pero la idea siempre en este tipo de cálculos que pueden ser largos, tratar de acortarlos lo mayor posible. Espero que este video les haya servido para comprender cómo sacar el determinante de una matriz 4x4 y nos vemos luego con otros videos.